En este mundo hay heridas que calan mucho más hondo en el alma que cualquier dolor físico. Especialmente cuando esas heridas provienen de la persona que más amabas y en la que más confiabas. Hasta que llegó la fatídica noche que lo cambió todo, yo creía firmemente que era la mujer más feliz del mundo. Creía eso hasta que una sola patada de mi marido no solo destrozó el hueso de mi pierna, sino también mi corazón y mi fe en la humanidad. Sin embargo, en el momento más oscuro y desesperado, un tenue rayo de luz comenzó a brillar en los ojos claros de mi hija de 6 años. El repiqueteo de la fuerte lluvia contra el cristal de la ventana resonaba con la misma violencia que la furia del hombre que se erguía frente a mí. Un dolor atroz que comenzaba en mi pantorrilla izquierda se extendió hasta la coronilla, dejándome sin siquiera la fuerza para gritar. Lo único que podía hacer era acurrucarme en el frío suelo de baldosas, mordiéndome los labios hasta sangrar. Mi visión se nubló y perdí el foco. Pero los relucientes zapatos de Javier, mi marido, detenidos justo delante de mí, se veían con una claridad aterradora. Se inclinó, me agarró del pelo y tiró de mi cabeza hacia atrás sin piedad. Aquel rostro apuesto que una vez amé con locura estaba ahora desfigurado por una ira roja y monstruosa. ¿Cómo te atreves a replicarme? ¡Zorra parásita! Solo te pedí 50.000 euros para el negocio. Y ni siquiera puedes darme eso. ¿Acaso estarás contenta cuando me veas arruinado en la calle? Cada una de sus palabras se clavaba en mi pecho como un puñal. Parásita. Yo había dejado mi carrera profesional a petición suya para dedicarme a nuestra hija, Alba, y a nuestra familia. Yo había dejado mi carrera profesional, a petición suya, para dedicarme a nuestra hija. Incluso el dinero y el apartamento que mis padres adoptivos me dejaron al morir, se lo di todo para que lo invirtiera en su negocio. Y ahora, a sus ojos, yo no era más que una parásita. Tragándome los sollozos, apenas pude articular palabra. De verdad que no tengo más dinero, cariño. Te di hasta el último céntimo el mes pasado. Mentira, rugió Javier, apretando con más fuerza el puño que sujetaba mi pelo. Tus padres adoptivos te dejaron una casa al morir, ¿no? La vendiste y te guardaste el dinero a mis espaldas. ¿A que sí? Habla ahora mismo. Esa casa era el último legado de mis padres adoptivos. Pero ya la había vendido hacía 3 años para pagar su supuesta operación de corazón, cuando dijo que tenía una grave enfermedad cardíaca. ¿Ya lo había olvidado? Pero no tenía fuerzas para explicárselo. El dolor en mi pierna consumía toda mi conciencia. Intuitivamente, supe que algo iba muy mal. No sentía nada en la pierna, salvo un dolor punzante e insoportable. Empapada en lágrimas y sudor, supliqué desesperadamente. Por favor, para allá. Me duele mucho la pierna. Javier se rió. Una sonrisa escalofriantemente fría. Me soltó el pelo y mi cabeza golpeó con fuerza el suelo. ¿Te duele? A ver si así espabilas. Para que corrijas esa astucia tuya. Escupió esas frías palabras. Se dirigió al sofá y cogió su teléfono móvil. Entonces, con una voz increíblemente dulce y cariñosa, como si fuera otra persona, comenzó una llamada. Sí, cariño, ya he cogido. Ah, estoy terminando un asunto de trabajo. En cuanto acabe, voy a veros a ti y a nuestro hijo. Sí, tengo muchas ganas de veros a ti y a nuestro hijo. ¿Nuestro hijo? Sentí que el corazón se me paraba. No lo había oído mal, ¿verdad? ¿Con quién hablaba? ¿Qué hijo? Mi mente se llenó de confusión. Y el dolor físico quedó sepultado bajo un shock mental aún mayor. Justo en ese momento, oí un sollozo proveniente de la rendija de la puerta del dormitorio de mi hija. Mi pequeña Alba. ¿Desde cuándo estaba ahí? La niña se escondía detrás de la puerta, con sus ojos redondos llenos de terror y lágrimas, tapándose la boca con sus manitas, para que no se oyera su llanto. Verla me partió el alma en 1000 pedazos. Lo había visto todo. Había presenciado toda aquella escena espantosa. Javier también debió de oírla. Porque colgó apresuradamente y la miró con furia. ¿Por qué lloras? Deja de llorar y métete en tu cuarto. Cierra la puerta. Alba se estremeció de pies a cabeza, aterrorizada, pero no se movió. Me miró a mí,
Sus ojos estaban llenos de miedo, pero al mismo tiempo, brillaba en ellos una inteligencia impropia de su edad. En ese instante, en medio de la desesperación, se encendió una única chispa de esperanza. Miré a mi hija, y conteniendo el dolor, negué suavemente con la cabeza. Luego, en secreto, señalé con el dedo mi móvil, que estaba sobre la mesita junto al sofá. Mi mirada era una súplica desesperada. No estaba segura de si mi pequeña podría entender mi intención, pero Alba era mucho más lista de lo que pensaba. Alternó la mirada entre el lugar que señalaba mi dedo y yo, y parpadeó. Luego, asintió con la cabeza de forma casi imperceptible, de modo que solo yo pudiera verla. Aprovechando que Javier se había girado hacia la ventana para encender un cigarrillo, Alba, descalza y silenciosa como un gatito, se acercó al sofá. Mi corazón latía a punto de estallar. Por favor, que Javier no se diera la vuelta. Recé conteniendo la respiración. La niña se acercó a la mesa y, fingiendo un traspié, se cayó hacia adelante gritando «¡Ay!». Mi móvil, golpeado por su mano, cayó sobre la gruesa alfombra. «¡Qué torpe!», gritó Javier sin ni siquiera girarse. ¿Era ahora o nunca? Alba cogió rápidamente el teléfono, pero en lugar de volver a ponerlo en la mesita, lo abrazó y se metió debajo de la mesa, fuera del campo de visión de Javier. Vi cómo sus deditos temblorosos pulsaban la pantalla. El código de desbloqueo era su propio cumpleaños, algo que yo le había enseñado para cualquier emergencia. La pantalla se iluminó y Alba pulsó el icono de contactos. Deslizó la lista con su dedito hasta detenerse en un nombre que yo había guardado como abuelo. Se llevó el teléfono a la oreja, frunciendo sus pequeños labios. No le salía la voz. Sabía que tenía miedo, pero estaba haciendo todo lo posible. Y finalmente, oí la voz temblorosa y entrecortada de mi hija susurrando al otro lado de la línea. Una frase que nunca olvidaré en mi vida. Abuelo. Abuelo, creo. Creo que mamá se va a morir. Al otro lado de la línea, silencio. Un segundo. 2. 3. Un silencio que pareció una eternidad se instaló en el tenso ambiente. Estuve a punto de desesperar, pero justo entonces, una voz grave, cálida y autoritaria sonó a través del pequeño altavoz. Era un sonido muy bajo, pero extrañamente nítido. Muy bien, mi pequeña Alba. ¿Puedes decirle al abuelo dónde estás ahora mismo? Estimados espectadores, ¿podrá este misterioso abuelo rescatarme a mí y a mi hija de un marido violento? ¿Y cuál es el impactante secreto que esconde mi marido? La voz grave y potente del abuelo al otro lado del teléfono fue como un bálsamo que, en un instante, me rescató de mi pánico extremo. Era una pregunta sencilla, pero contenía una extraña sensación de calma que me hizo darme cuenta de que ya no estaba sola. Rápidamente, acerqué mi boca al móvil que sostenía mi hija. Mi voz temblaba, pero era mucho más clara que antes. Abuelo, soy Lucía. Estamos en... Con dificultad, le di la dirección del modesto piso de Carabanchel que Javier había encontrado, un lugar que ahora se había convertido en un infierno. Entendido, dijo la voz del abuelo, sin un ápice de vacilación. Quedaos las dos en una habitación. Cerrad la puerta con llave y no le abráis a nadie, incluido a tu marido. El abuelo va para allá. La llamada se cortó y la pantalla se apagó. Alba me miró con sus ojos llorosos. Seguía asustada, pero en su mirada brillaba una luz de esperanza. Abracé a mi hija con fuerza. Mi corazón seguía latiendo como un loco. Pero ya no era por miedo. Era por la intensa convicción y la espera de que esta horrible pesadilla pronto llegaría a su fin. Llevé a mi hija al baño y, con agua tibia, nos lavamos rápidamente las marcas de las lágrimas de la cara. Tenía que mantener la calma. Debía mostrarme fuerte delante de mi hija. No sabía cómo ni por qué medios vendría el abuelo, pero confiaba en él incondicionalmente, como había hecho desde niña. El tiempo pasaba con una lentitud asfixiante. Sentada en la cama, abrazando a mi hija, agucé el oído a cada sonido del exterior. La lluvia había amainado, y solo se oía el goteo rítmico de las gotas sobre el tejado de chapa. Unos 20 minutos después, un ruido extraño llegó desde la entrada del callejón. No era el sonido de una moto normal,
Era el rugido pesado de los motores de varios sedanes de lujo que entraban en la estrecha calle. De repente, un chirrido agudo de frenos, seguido por el sonido decidido de las puertas de los coches al cerrarse. El corazón me dio un vuelco. Era el abuelo. Tenía que ser él. Antes de que pudiera reaccionar, oí los pasos firmes de varias personas acercándose a nuestro portal. No se parecían en nada a los de Javier. Eran rítmicos, imponentes, y transmitían una sensación de dominio abrumador. En ese momento, la puerta del piso de enfrente se abrió de golpe y se oyó la voz chillona de la casera. Pero bueno, ¿qué es este escándalo a estas horas de la noche? ¿A quién buscan? Sin embargo, su voz se cortó de inmediato, y en su lugar se oyó un gemido de asombro. Curiosa, me asomé por la rendija de la puerta, y me quedé sin palabras ante lo que vi. Frente a la casera no había una sola persona. Eran 4 hombres corpulentos, vestidos con impecables trajes negros, como sacados de una película, y con expresiones impasibles. Y en medio de ellos estaba mi abuelo. Ya no era el abuelo bondadoso de mis recuerdos. Vestía un traje gris de corte impecable, mantenía la espalda erguida y se apoyaba en un bastón de ébano con empuñadura de plata. Su pelo era completamente blanco, pero sus ojos brillaban con una luz tan aguda y autoritaria que nadie se atrevería a mirarlo directamente. ¿Dónde está la habitación de Lucía?, preguntó el abuelo. Su voz no era alta, pero su peso hizo que incluso la normalmente altiva casera temblara y señalara nuestra puerta. El abuelo asintió y dio una señal. 2 de los guardaespaldas se acercaron inmediatamente a nuestra puerta. Lucía, soy el abuelo. Abre la puerta. Al oír su voz familiar, corrí a abrir. En cuanto la puerta se abrió, no pude contenerme más y me derrumbé en sus brazos, llorando amargamente. Abuelo. Él me abrazó con fuerza y me dio unas palmaditas en la espalda temblorosa con su mano cálida. Ya está. Ya pasó. El abuelo está aquí. Ya nadie volverá a haceros daño, ni a ti, ni a tu madre. Justo entonces, se oyó el ruido de la moto de Javier en la entrada del callejón. Probablemente volvía para seguir interpretando su papel de marido atento después de terminar su llamada con la amante. Su rostro palideció al ver los sedanes de lujo bloqueando la calle y a los hombres de traje negro frente a la puerta. Dejó la moto de cualquier manera y corrió hacia nosotros gritando: ¿Qué pasa aquí? ¿Quiénes son ustedes? Su desconcierto se convirtió en ira y sorpresa al verme en los brazos del abuelo. ¡Lucía! ¿Y este viejo quién es?, gritó, señalando groseramente a mi abuelo. Mi abuelo se giró lentamente. Sus ojos, afilados como cuchillas, atravesaron a Javier. Su mirada era tan fría que heló el aire a su alrededor. Así que tú eres Javier, el marido de mi nieta. ¿Y qué? ¿Quién es usted para atreverse a entrar en casa ajena? Javier, sin darse cuenta de con quién estaba tratando, mantenía una actitud agresiva. ¿Quién soy yo no es importante?, dijo el abuelo con voz grave. Lo importante es lo que le acabas de hacer a mi nieta. Al terminar de hablar, la mirada del abuelo se posó en mi pierna hinchada. Uno de los guardaespaldas a su lado entendió la señal de inmediato y dio un paso al frente. Su voz era fría como el hielo. Señor Javier Pérez, queda usted detenido por un presunto delito de violencia de género. Tendrá que acompañarnos. ¿Qué? Violencia de género. No hable sin pruebas. Empezó a gritar Javier, desconcertado. La prueba son las heridas en el cuerpo de mi nieta, dijo mi abuelo. ¿Y la llamada de auxilio de mi bisnieta? ¿No es suficiente? Javier se quedó sin palabras, con el rostro pálido como la cera. Me miró a mí, y luego a Alba, que se escondía detrás de mí. En sus ojos había una expresión de incredulidad. Ni en sus peores sueños había imaginado que la hija a la que ignoraba sería quien lo arruinaría todo. Como no pudo decir nada más, 2 guardaespaldas se acercaron y lo sujetaron firmemente por los brazos. ¿Qué hacen? Esto es. Lucía, di algo. ¿Es que quieres matarme?, gritó, forcejeando desesperadamente. Yo simplemente lo miré en silencio. En mis ojos ya no quedaba ni una pizca de lástima. Solo desprecio y una fría indiferencia. El abuelo hizo una señal al señor Ortiz, quien se acercó a la casera mostrándole su tarjeta.
Soy el abogado de la familia. Nos llevamos a Lucía. Si la policía hace preguntas, limítese a decir la verdad sobre los gritos de este sujeto. Los daños del piso serán cubiertos por nuestro despacho. ¿Entendido? La casera, al ver el sobre, abrió los ojos como platos y asintió repetidamente. Sí, sí, por supuesto. Yo no he visto nada. No sé nada. Todo se resolvió con rapidez y limpieza. Mi abuelo se volvió hacia mí, y de nuevo con su voz cálida, dijo: Vámonos, pequeña. Volvamos a casa. El abuelo levantó a Alba en brazos. La niña, sintiéndose completamente a salvo, escondió la cara en su pecho. Otro guardaespaldas me ayudó a caminar, ya que me costaba. Me condujeron a uno de los sedanes de lujo. Dentro, esperaba una mujer con una bata blanca. Es la médica de la familia. Te hará una primera cura de la herida, dijo mi abuelo. El coche se puso en marcha lentamente, dejando atrás el destartalado edificio y a un marido violento siendo escoltado por la policía. Miré por la ventanilla. La noche de Madrid seguía brillando con sus luces deslumbrantes. Pero en mi corazón, una tormenta colosal acababa de empezar. Al final de este camino, no solo encontraría la verdad, sino también una familia y un refugio que nunca me había atrevido a soñar. El sedán de lujo se deslizaba por la ciudad nocturna. La conducción era tan suave que apenas se sentía el movimiento, un mundo de diferencia con los autobuses abarrotados o la vieja moto de Javier a los que estaba acostumbrada. Dentro del coche, la doctora me desinfectó suavemente la herida de la pierna y me la vendó. Por suerte, el hueso no estaba roto, pero me dijo que tenía una lesión grave en los tejidos blandos y que necesitaría reposo durante un tiempo. Alba, agotada por el miedo extremo, se había quedado profundamente dormida en brazos de su abuelo. Ver su rostro angelical mientras dormía me rompió de nuevo el corazón. Si no hubiera sido por la llamada de Alba, ¿qué habría sido de nosotras esta noche? Miré al hombre al que mi hija llamaba abuelo, sentado a mi lado. Mis recuerdos de él eran solo fragmentos borrosos. Fui abandonada en un orfanato al nacer y adoptada por una pareja de funcionarios de buen corazón. No eran ricos, pero nuestro hogar siempre estuvo lleno de amor. Mi padre adoptivo, Mateo Vargas, era ingeniero en una constructora. Era un hombre de pocas palabras, pero adoraba a su esposa y a su hija. Mi madre adoptiva, Isabel Soler, era maestra de primaria. Siempre fue muy cariñosa conmigo y me enseñó lo que estaba bien. Yo los amaba y les estaba agradecida como si fueran mis padres biológicos. Y en los recuerdos de aquella feliz infancia, a veces aparecía un hombre especial. Un hombre al que mis padres siempre llamaban respetuosamente don Alejandro. En aquel entonces, don Alejandro Morales era el presidente del grupo constructor donde trabajaba mi padre adoptivo y su amigo más cercano. Recuerdo que venía a nuestra casa en Navidad cargado de regalos. No tenía hijos y había enviudado joven, por lo que me tenía un cariño especial. Solía sentarme en sus rodillas. Me acariciaba la cabeza y decía: «Esta niña es muy lista y espabilada. Seguro que de mayor llegará a ser alguien importante». Su mirada siempre era cálida y afectuosa. Además, don Alejandro pagó toda mi educación, desde la primaria hasta la universidad, diciendo que la inversión en educación nunca es una pérdida. Mis padres adoptivos se negaron al principio, pero él insistió en que solo quería hacerle un regalo a su nieta querida. La tragedia llegó cuando estaba en mi último año de universidad. Mis padres adoptivos, que estaban de viaje de trabajo, fallecieron en un inesperado accidente de tráfico. Mi mundo se derrumbó. En mi momento de mayor desesperación, fue don Alejandro quien se encargó de todos los trámites del funeral, me consoló y me animó. Tus padres adoptivos se han ido, pero todavía me tienes a mí, tu abuelo. A partir de ahora, considérame tu familia. Después, el abuelo me ayudó a conseguir un puesto estable en una de las filiales del grupo. Mi vida fue recuperando poco a poco la estabilidad, y el dolor se fue atenuando. Y entonces conocí a Javier. Era un nuevo empleado en el departamento de ventas, 2 años mayor que yo. Era alto, guapo, tenía labia, y siempre parecía una persona ambiciosa. Me habló de su difícil entorno y de lo mucho que se había esforzado para llegar a donde estaba. Yo, que anhelaba un lugar donde apoyarme en medio del dolor por la pérdida de mi familia,
Me sentí rápidamente atraída por su sinceridad y determinación. Nos enamoramos. Todavía recuerdo claramente la mirada del abuelo la primera vez que le presenté a Javier. No dijo mucho. Simplemente lo observó en silencio. Esa noche, me llamó a su despacho. Lucía me dijo con voz grave: «Ese joven parece listo, pero su mirada no es honesta. No puedo meterme en tu vida amorosa, pero ten cuidado. Es difícil conocer el interior de las personas». En aquel momento, cegada por el amor, no le di importancia a su advertencia. Pensé que el abuelo era demasiado desconfiado y que Javier era una buena persona. Incluso lo justifiqué, pensando que tal vez se sentía un poco cohibido por haber crecido en un entorno humilde. Don Alejandro solo suspiró y no dijo nada más. Nos casamos un año después. Don Alejandro me regaló un lujoso apartamento en el barrio de Salamanca y una considerable suma de dinero como dote. Dijo que era el patrimonio que mis padres adoptivos habían ahorrado para mí. Después de la boda, Javier dijo que no quería vivir a costa de la familia de su esposa y que quería montar su propio negocio. Me presentó un plan de negocios muy convincente. Confiando plenamente en mi marido, no dudé en darle todos mis ahorros y el dinero de la venta del apartamento que me había dado el abuelo. Cuando nació Alba, Javier dijo que él se encargaría de la economía familiar si yo me quedaba en casa cuidando a la niña. Una vez más, seguí su consejo. Y ese fue el comienzo de mi tragedia. El negocio de Javier no parecía ir bien. Se quejaba constantemente de dificultades y decía que necesitaba más fondos. Yo ya no tenía más dinero que darle, y lo único que podía hacer era animarlo. Poco a poco, su actitud empezó a cambiar. Se volvió irritable y se enfadaba conmigo a menudo. Las discusiones eran cada vez más frecuentes. Y finalmente, empezó la violencia. Al principio, solo ocurría cuando estaba borracho, pero luego se convirtió en una costumbre. Me usaba como saco de boxeo cada vez que las cosas no le iban bien. Yo aguantaba todo por mi hija y por la ínfima esperanza de que pudiera cambiar. No me atrevía a contárselo a don Alejandro. Tenía miedo de preocuparlo y de que se sintiera decepcionado por mi elección. Me guardé todo el dolor para mí. Hasta esta noche, cuando todo superó el límite. El coche se detuvo frente a una imponente mansión de estilo clásico con un amplio jardín en el barrio de Salamanca. Era la residencia de don Alejandro desde su jubilación, un lugar que yo había visitado muy pocas veces. Al entrar, la atmósfera tranquila y solemne de la casa me calmó extrañamente. Don Alejandro nos condujo a una espaciosa habitación en el segundo piso. «Esta era la habitación de tu madre adoptiva», dijo. «A partir de ahora, esta es vuestra casa». Miré alrededor de la habitación. Todo estaba cuidado con esmero. Sobre el escritorio, había una foto de mis padres adoptivos, sonriendo felices. Las lágrimas volvieron a brotar. Después de tantos años, había vuelto a casa. Esa noche, por primera vez en años, pude dormir profundamente. No más pesadillas de violencia, no más insultos. Dormí en paz, rodeada del amor de mi familia, y supe que, a partir de mañana, comenzaría una nueva vida y una nueva batalla. Y esta vez, no lucharía sola. A la mañana siguiente, me desperté cuando los rayos del sol entraban por el gran ventanal, dibujando una cálida luz sobre el suelo de madera. El dolor en la pierna seguía punzando, pero mi mente estaba extrañamente clara y lúcida. Alba todavía dormía profundamente a mi lado. Probablemente era la primera vez que dormía tranquila después de tanto tiempo de miedo. Con cuidado para no hacer ruido, me levanté de la cama. Al ver mi reflejo en el gran espejo del tocador, me sobresalté. La mujer del espejo tenía un aspecto demacrado. Tenía los ojos hinchados, el rostro pálido y un leve moratón en la mejilla del golpe que me había dado Javier la noche anterior, pero en lo más profundo de esa mirada cansada, una llama de ira y determinación comenzaba a arder. No podía seguir viviendo así. Tenía que cambiar. Por mí y por mi hija. Me duché y me puse una ropa de casa limpia que me había preparado una de las empleadas. Al bajar al comedor, me encontré con una mesa repleta con un desayuno suntuoso. Mi abuelo leía el periódico y, a su lado, estaba sentado un hombre de mediana edad, con gafas y un traje impecable, de aspecto muy inteligente. Al verme bajar,
El abuelo sonrió. Esa sonrisa bondadosa había vuelto a su rostro. ¿Ya te has levantado, nieta? Ven. Siéntate a desayunar. Te presento. Este es el señor Ortiz. Es mi abogado personal y mi amigo de mayor confianza. Me incliné ante el señor Ortiz para saludarlo. Él también se levantó y me estrechó la mano cortésmente. Señorita Lucía. Buenos días. El presidente ya me ha puesto al corriente. Lo lamento mucho. Pero me alegro de que haya podido salir de esa situación. Durante el desayuno, el ambiente no fue para nada pesado. Mi abuelo y el señor Ortiz me preguntaron con delicadeza sobre mi situación, pero sin ahondar en mi dolor. Hablaron de planes de futuro, de la educación de Alba y de posibles destinos de viaje para despejar mi mente. Me estaban ayudando a mirar hacia adelante. Después del desayuno, fuimos juntos al despacho del abuelo. Las estanterías, que llegaban hasta el techo, estaban repletas de libros nuevos y viejos. El aire del lugar estaba impregnado de una atmósfera solemne e intelectual. Lucía, empezó mi abuelo, con voz seria. No es momento de lamentarse. Tenemos que actuar. Y muy rápido. Así es, continuó el señor Ortiz, abriendo su maletín y sacando un fajo de documentos. Señorita Lucía, siguiendo las instrucciones del presidente, hemos realizado una investigación preliminar sobre la situación del señor Javier Pérez. Lo primero que debemos hacer es solicitar la congelación inmediata de todos los activos conjuntos a su nombre para evitar que desvíe el patrimonio. ¿Activos conjuntos? No creo que nos quede nada de eso. Todo el dinero que tenía se lo di para su negocio. El señor Ortiz sonrió con profesionalidad. No necesariamente. Legalmente, ustedes siguen casados. Así que hay que revisarlo todo de nuevo. Además, debemos rastrear a dónde fue realmente el dinero que usted le entregó. Mi abuelo asintió. Por supuesto. Ese sinvergüenza no puede haber fracasado simplemente en un negocio. Seguro que hay algo más detrás. Señor Ortiz, investigue todas las actividades financieras de ese individuo durante los últimos 3 años. Quiero que lo revise todo, hasta el último céntimo, sin dejar pasar ni el más mínimo detalle. Sí, presidente, respondió el señor Ortiz. Hemos puesto a gente a vigilarlo desde anoche. Ha salido bajo fianza, pero lo extraño es que no parece en absoluto preocupado o nervioso. De hecho, esta misma mañana, uno de nuestros hombres lo ha visto reunido con una mujer en una cafetería de lujo. Al oír eso, mi corazón volvió a sentir una punzada. ¿Quién es esa mujer?, pregunté con voz temblorosa. Estamos comprobando su identidad, pero una cosa es segura. La relación entre ellos no parecía la de simples conocidos. El señor Ortiz me enseñó una foto tomada desde lejos. No era muy nítida, pero se podía ver a Javier sentado muy cerca de una mujer, con su mano cariñosamente sobre la de ella. Y aquí viene lo importante, continuó el señor Ortiz. Justo después de que usted abandonara el piso, él volvió allí. Nuestro hombre lo oyó hablar por teléfono. Con voz muy irritada dijo: el plan se ha torcido. La tía esta no es tan simple como pensaba. Tendré que buscar otra manera. ¿El plan? ¿La tía esta? Claramente. Se refería a mí, a nosotras y a mi abuelo. Entonces, todo lo que había ocurrido la noche anterior no fue un simple arrebato de ira de Javier. Era parte de un plan del que yo no sabía absolutamente nada. Con cada minuto que pasaba, todo se volvía más complicado y aterrador. Una cosa más, señorita Lucía, dijo el señor Ortiz. Legalmente, tenemos pruebas más que suficientes para acusarlo de violencia de género. Pero para asegurarnos la custodia de Alba y que pague un precio mayor, necesitamos más pruebas que demuestren que no es apto como padre y que ha cometido otros actos ilegales. Mi abuelo me miró. Su mirada era decidida. Lucía, sé que esto va a ser muy difícil para ti, pero tienes que ser fuerte. Esta es tu lucha. ¿Quieres conformarte con un divorcio y una pensión compensatoria? ¿O quieres llegar hasta el final, desenmascarar a ese canalla y obtener justicia por los años que has sufrido? Miré a mi abuelo, y luego al señor Ortiz. La llama de la ira y la determinación en mi interior ardía con furia. Ya había perdido demasiado. No podía permitirme perder también a mi hija.
Y no podía soportar ver al hombre que había destrozado mi vida seguir campando a sus anchas sin que la justicia cayera sobre él. Quiero llegar hasta el final, dije. Mi voz ya no temblaba, sino que sonaba extrañamente firme. Quiero que pague por todo. Mi abuelo asintió con satisfacción. Bien, mi nieta. Entonces, empecemos con nuestro plan. Ese día, pasé toda la jornada en el despacho con mi abuelo y el señor Ortiz. Elaboraron un plan detallado, paso a paso. De víctima pasiva, ahora me había convertido en parte del plan, en un eje crucial de la guerra legal y psicológica que se avecinaba. Sabía que el camino sería duro, pero ya no tenía miedo, porque ahora, a mis espaldas, ya no había un frío muro de soledad, sino un imperio colosal dispuesto a protegerme y apoyarme. En los días siguientes, dejé a un lado mi dolor personal y me centré en el plan trazado por mi abuelo y el señor Ortiz. La mansión del barrio de Salamanca se convirtió en nuestro cuartel general. Cada día, el señor Ortiz venía a informar sobre la situación y a analizar juntos la nueva información. De ser un ama de casa corriente que solo sabía de las tareas del hogar, empecé a familiarizarme con términos legales y financieros que nunca antes había oído. Devoraba los documentos que me traía el señor Ortiz, intentando comprender todos los aspectos de la guerra a la que me enfrentaba. Mi abuelo no participaba directamente en la investigación, pero marcaba la dirección estratégica y utilizaba su amplia red de contactos para apoyarnos. Su calma y sabiduría eran un sólido pilar mental para mí. Como primer y más importante paso, el señor Ortiz solicitó en mi nombre al tribunal la congelación de emergencia de todas las cuentas bancarias a nuestro nombre. Al mismo tiempo, presentó una solicitud a los organismos pertinentes para prohibir cualquier compraventa o transferencia de los activos relacionados. Era un ataque preventivo para cortar la retirada de Javier e impedirle que desviara los bienes restantes. Como esperábamos, esta medida convirtió a Javier en una bestia acorralada. No paraba de llamarme y enviarme mensajes. Al principio, intentó engatusarme con palabras dulces, suplicándome que retirara la demanda. Lucía, ¿por qué haces esto? ¿Por qué has congelado las cuentas? Necesito dinero urgentemente para un proyecto. Si haces esto, me estás matando. Como no respondí, cambió de táctica y pasó a las amenazas. Muy bien. ¿Crees que puedes hacerme esto solo porque tienes a ese viejo respaldándote? Escúchame bien. No me lleves al límite, porque entonces ni tú ni mi hija saldréis ilesas. Lejos de asustarme, esos mensajes solo avivaron mi ira. Le reenvié todo al señor Ortiz, y se convirtieron en pruebas contundentes de su naturaleza violenta y despreciable. Mientras tanto, el equipo del señor Ortiz trabajaba con una eficacia asombrosa. En solo 3 días, trajeron los resultados de la investigación inicial. El señor Ortiz extendió un fajo de documentos sobre la gran mesa de madera del despacho del abuelo. Presidente. Señorita Lucía. Tenemos la primera pista. Señaló un grueso extracto bancario. Este es el historial de transferencias que la señorita Lucía hizo a Javier Pérez durante los últimos 3 años. El total supera los 500.000 euros. No es una cantidad pequeña. Mi corazón se encogió al ver las cifras impresas densamente en el papel. 500.000 euros. Eran todos mis ahorros y el dinero de la venta de la casa de mis padres adoptivos. Se lo había dado todo sin dudarlo. Y a cambio, solo había recibido la más amarga de las traiciones. Y aquí viene lo importante: el señor Ortiz pasó a otra página. Todo este dinero, después de entrar en la cuenta de Javier Pérez, no se invirtió en ningún proyecto de construcción como él decía. En su lugar, se dividió en pequeñas cantidades y se movió de forma compleja a través de varias cuentas. Y finalmente, todo fluyó hacia una única cuenta. Rodeó un nombre en el extracto. Esta cuenta pertenece a una sociedad llamada Sol Naciente Inversiones S.L. ¿Sol Naciente? Fruncí el ceño. Nunca había oído ese nombre. Normal, dijo el señor Ortiz. Esta empresa se fundó hace unos 3 años, coincidiendo con el momento en que Javier Pérez empezó a hablar de su emprendimiento, y el representante legal de esta empresa no es él. Pasó a otro documento. Era una nota simple del registro mercantil. Contuve la respiración y miré el nombre del administrador. Apareció un nombre desconocido. Carmen Ruiz. ¿Quién es Carmen Ruiz?
Preguntó mi abuelo con su voz grave y potente. Es la mujer con la que Javier Pérez se reunió en la cafetería el otro día, respondió el señor Ortiz, mostrándome una foto más nítida. En la foto, una mujer de unos 20 años, atractiva y de aspecto sofisticado, sonreía cariñosamente al lado de Javier. Todo estaba claro. No había ningún proyecto de emprendimiento. Sol Naciente Inversiones era solo una empresa fantasma, una tapadera para apropiarse legalmente de mi dinero. Con mi dinero, él le había montado una empresa a su amante, construyendo un futuro dorado para ellos. Un futuro construido sobre mi sacrificio y mis lágrimas. Una ira fría me subió desde el estómago. No solo me había engañado emocionalmente, me había estafado económicamente de la forma más meticulosa. ¿Y cuál es la dirección de esa empresa?, pregunté con voz firme. El domicilio social está en un edificio de oficinas de primera categoría en el barrio de Salamanca. Pero nuestra gente ha ido, y solo tienen alquilada una oficina virtual. Apenas hay movimiento de gente. Sin embargo, hemos averiguado la dirección del apartamento donde vive esa mujer, Carmen Ruiz. Es un lujoso apartamento en un complejo residencial del barrio de Chamberí, dijo el señor Ortiz. Mi abuelo, que había permanecido en silencio hasta entonces, habló. Un brillo agudo apareció en sus ojos. Señor Ortiz, investigue más a fondo a esa tal Carmen Ruiz. Su pasado, sus relaciones, todo. Quiero saberlo todo. Y al mismo tiempo, siga vigilando los movimientos de ese tal Javier. Tengo la sensación de que este asunto no se va a quedar en una simple infidelidad y estafa. Sí, presidente. Las palabras de mi abuelo me dieron un escalofrío. Tenía razón. ¿Cómo podía una mujer tan joven como Carmen Ruiz orquestar una estafa tan elaborada con Javier? ¿Había alguien más detrás de ella? Y Javier, violento y codicioso, ¿era realmente tan inteligente como para idear todo esto? Las piezas del misterio empezaban a encajar, pero daban lugar a preguntas aún mayores que no me atrevía ni a imaginar. Intuí que esta batalla iba a ser mucho más compleja y peligrosa de lo que pensaba. La espera durante los días siguientes se sintió como una eternidad. Cada día que pasaba, la ansiedad me consumía por dentro. Me preocupaba mi propio destino, pero sobre todo, me preocupaba Alba. La niña era demasiado pequeña para entender la tormenta que se había abatido sobre nuestra familia. Solo se preguntaba por qué no podía ver a su padre y por qué su madre siempre parecía triste. No tenía más remedio que abrazarla y mentirle, diciéndole que papá se había ido a un viaje de trabajo muy largo. Cada vez que le mentía, sentía como si un cuchillo me atravesara el corazón. Mientras yo me debatía en una maraña de emociones, el equipo del señor Ortiz y los detectives contratados por mi abuelo trabajaban sin descanso. Como abejas laboriosas, recolectaban gota a gota la miel de la verdad en un mundo lleno de trampas y mentiras. Una tarde, el señor Ortiz me llamó. Su voz era más seria de lo habitual. Señorita Lucía, ¿podría venir a mi despacho ahora mismo? Han surgido algunos descubrimientos nuevos, y creo que sería mejor que los viera usted misma. Tuve un mal presentimiento. Dejé rápidamente a Alba con la empleada, y me dirigí al despacho del señor Ortiz, en el centro de la ciudad. Su oficina estaba en el último piso de un rascacielos, con una vista espectacular de Madrid, pero en ese momento, por muy deslumbrante que fuera la ciudad, a mis ojos todo parecía gris. El señor Ortiz ya me esperaba en la sala de reuniones. Sobre la gran mesa había varias carpetas y un ordenador portátil. Siéntese, por favor, dijo en voz baja. Lo que va a ver ahora puede ser bastante impactante. Debe prepararse. Asentí, apretando las manos sobre mi regazo. Dígame. Puedo soportar lo que sea. El señor Ortiz suspiró y giró la pantalla del portátil hacia mí. Hemos investigado más a fondo a esa mujer, Carmen Ruiz. No es una mujer sencilla. Aparentemente es la directora de una startup, pero en realidad tiene un pasado bastante complejo. Y lo más importante es que ella y Javier Pérez no se conocieron recientemente. Pulsó el botón de reproducción. En la pantalla aparecieron varias fotos. La primera era de Javier y Carmen paseando de la mano por una playa de Ibiza. La fecha de la foto era de hacía unos 3 años. Solo unos meses después de que yo vendiera la casa de mis padres adoptivos para pagar la supuesta operación de corazón de Javier. Entonces,
Esa enfermedad cardíaca también había sido una mentira descarada. Una farsa, para sacarme el último gran dinero que me quedaba. Ese dinero se lo había gastado en irse de viaje con su amante y empezar una nueva vida. Me costaba respirar por el peso que sentía en el pecho, pero eso no era lo peor. El señor Ortiz pasó a las siguientes fotos. Eran de los últimos 2 años. Momentos que por derecho deberían haber sido míos y de mi hija. Javier dándole de comer con ternura a un niño regordete. Javier enseñando pacientemente a andar al niño en un lujoso apartamento. Javier, Carmen y el niño soplando las velas de un pastel de cumpleaños. Sonriendo radiantes. La imagen de la nueva familia era tan perfecta y feliz que dolía. ¿Quién es ese niño? Mi voz temblaba sin control. Es el hijo de Javier Pérez y Carmen Ruiz. La voz del señor Ortiz también se había vuelto grave. Se llama Marcos y tiene más de 2 años. Javier Pérez la estaba engañando, señorita Lucía. Tenía una doble vida. Marcos. Repetí el nombre. ¡Qué crueldad! Hasta el nombre de su hijo oculto era una burla. Así que esa era la verdadera cara del marido fiel al que yo había apoyado sacrificándolo todo. No era una simple infidelidad. Tenía una segunda familia. Era el padre de otro niño. El dinero que yo había ahorrado y pedido prestado para dárselo no era para un negocio, sino para mantener a su segunda esposa. Me había convertido en una vaca lechera que trabajaba diligentemente para la felicidad de otros. Esta verdad era más dolorosa que cualquier agresión física. Era un insulto y una humillación a mi persona y a todo mi amor. Me quedé sentada, inmóvil. Las lágrimas caían sin cesar, pero esta vez no eran lágrimas de debilidad, eran lágrimas por mi estupidez, por mi juventud completamente estafada. Señorita Lucía, el señor Ortiz me ofreció un pañuelo. Sé que es difícil de aceptar, pero tenemos que enfrentarnos a esta realidad. Esta prueba es un golpe mortal. El hecho de que tuviera un hijo fuera del matrimonio y lo ocultara deliberadamente nos permite demostrar perfectamente que ha violado gravemente el matrimonio y la familia. El tribunal, en la división de bienes y en la custodia de Alba, se pondrá sin duda de su lado. Me sequé las lágrimas y levanté la cabeza. Mi mirada se había vuelto fría como el filo de un cuchillo. No solo perderá la custodia. Señor Ortiz, dije con firmeza. Quiero que también pague por los delitos de estafa y apropiación indebida. Quiero que tanto él como esa mujer queden socialmente hundidos. El señor Ortiz asintió. Ese es precisamente el siguiente paso de nuestro plan. Pasó a otra carpeta. Su empresa, Sol Naciente, no es solo una empresa fantasma para el blanqueo de capitales. También está involucrada en varias actividades comerciales ilegales. Actualmente estamos recopilando más pruebas de evasión de impuestos y fraude comercial. La red se está cerrando, señorita Lucía. Salí del despacho del abogado cuando las luces de la ciudad comenzaban a encenderse. Me sentía vacía, pero llena de determinación. Todo el amor y el apego que sentía por ese hombre habían desaparecido por completo. Ahora, dentro de mí, solo quedaba una madre dispuesta a luchar por la justicia y por el futuro de su hija. No podía perder esta batalla. Mientras mi equipo y yo tejíamos silenciosa y cada vez más apretadamente la red de la ley alrededor de Javier y su amante, ellos, al otro lado, no parecían percatarse de la tormenta que se avecinaba. O quizás un exceso de confianza les había cegado los ojos. Después de varios días sin poder contactarme y tras confirmar que sus cuentas bancarias estaban congeladas, Javier empezó a darse cuenta de que la situación no era tan sencilla como pensaba. Ya no podía seguir interpretando el papel del marido incomprendido y trágico. Decidió jugar su última carta. Una carta que creía que haría doblegarse a una mujer sentimental y leal como yo. Su madre. Es decir, mi suegra. Una mañana, mientras jugaba con Alba en el jardín, la empleada del hogar vino corriendo a informarme, agitada. Señorita, hay una señora mayor en la puerta armando un escándalo. Dice que es su suegra. El corazón me dio un vuelco. Mi suegra. ¿Cuánto tiempo hacía que no la veía? Solo la había visto un par de veces en casa después de la boda. Era una mujer de pueblo, sencilla. Pero su amor por su hijo era tan desmedido que la convertía en una persona dura y exigente con su nuera. A sus ojos, su hijo Javier siempre era el mejor, y todos sus errores eran perdonables.
Intuí que su visita no era precisamente para preguntar por mi salud. Hágala pasar, le dije tranquilamente a la empleada. Levanté a Alba. Le dije que fuera a jugar con su abuelo y me dirigí sola al salón. Quería enfrentarme a ella por mí misma. En cuanto me vio, mi suegra corrió hacia mí. Pero no para pegarme o regañarme. Al contrario, se arrodilló a mis pies y se echó a llorar a lágrima viva. ¡Ay, Lucía! Hija mía, ¿cómo puedes ser tan cruel? ¿Es que quieres matar a mi Javier? Me quedé desconcertada ante su reacción. Era una actuación tan inesperada. Todas las empleadas de la casa nos miraban con curiosidad. Señora, levántese. Por favor, dígame tranquilamente qué es lo que pasa. Intenté levantarla, pero se negó rotundamente, aferrándose a mis piernas. No me levantaré hasta que prometas que perdonarás a mi Javier. Es mi único hijo. Si le pasa algo, ¿cómo voy a vivir yo? Empezó a suplicar con voz lastimera. Me contó que Javier estaba destrozado desde que lo abandoné, que no comía, no dormía, que solo bebía, y que su negocio estaba paralizado. Me dijo cuánto me amaba, que todo lo que había hecho era para darme una vida mejor, y que solo había sido un momento de enfado por el estrés. Hizo mal en pegarte. No voy a justificarlo. Pero después de hacerlo, a él también se le partió el alma. Ahora está arrepentido. Eres su esposa. ¿Cómo puedes empujar a tu marido al abismo? Congelando las cuentas. Denunciándolo. ¿Queriendo meterlo en la cárcel? Si va a la cárcel, ¿quién cuidará de nuestra Alba? ¿Quién se hará cargo de su futuro? Cada una de sus palabras apuntaba directamente a mis puntos débiles. El afecto conyugal. El futuro de mi hija. Describía a Javier como un marido y padre responsable y lamentable, al borde de perderlo todo por un error momentáneo. Su actuación era tan perfecta que, si no tuviera esas fotos y grabaciones, yo misma podría haberme compadecido. Pero ahora, solo me provocaba una risa amarga. En silencio me solté de su agarre y di un paso atrás. Miré fijamente a la mujer que actuaba frente a mí. Señora, mi voz era fría y desconocida. Ya puede dejar de actuar. Ese teatro ya no funciona conmigo. Mi suegra se sobresaltó y dejó de llorar en seco. Me miró desde el suelo. En sus ojos ya no había tristeza, sino asombro y un brillo de ira. Tú, ¿qué estás diciendo? Vuelva con su hijo y dígale de mi parte que si de verdad está arrepentido, que vaya al juzgado y lo confiese todo. Si piensa seguir con este teatro, nos veremos en los tribunales. Tú. Mi suegra se levantó de un salto. Su aspecto lastimero había desaparecido. Finalmente, mostraba su verdadera cara. Desagradecida. Víbora. ¿En qué mala hora mi hijo se casó con una como tú? ¿Crees que porque tienes dinero y contactos puedes pisotear a nuestra familia? Ya verás. No te saldrás con la tuya. Ah. Comenzó a proferir todo tipo de insultos y maldiciones que nunca antes había oído. Pero ya no me hacían daño. Simplemente la observé en silencio, como si estuviera viendo un melodrama barato y de mala calidad. Por favor, llamé al mayordomo. Acompañen a la señora a la salida. 2 guardaespaldas se acercaron inmediatamente y la escoltaron hacia afuera. Ella pataleaba y gritaba, pero no podía con 2 hombres corpulentos. Te arrepentirás. Mala pécora. No te dejaré en paz. Su voz se siguió oyendo incluso desde fuera de la puerta. La casa volvió a la calma, pero mi corazón era un mar de agitación. La farsa de mi suegra había fracasado, pero había dejado una cosa clara. No se rendirían. La codicia y el egoísmo estaban arraigados hasta la médula de sus huesos. No dudarían en utilizar cualquier medio despreciable para lograr sus objetivos, y supe que, después de este teatro sentimental, vendría un ataque aún más vil. Tenía que estar preparada para todo. Esta no era solo una batalla legal. Era una guerra de psicología y honor. Tras la fallida actuación de mi suegra, me di cuenta de que no podía seguir manteniendo una postura meramente defensiva. Esperar a que atacaran para defenderme solo me mantendría en una posición pasiva. Era hora de transformarme, de aparecer ante ellos y ante el mundo con una imagen completamente diferente. Ya no era Lucía, la esposa sumisa y débil. Tenía que convertirme en Lucía,
la vicepresidenta del Grupo Morales. Una mujer poderosa, segura de sí misma, y a la que nadie podía tratar a la ligera. Esta transformación no era solo para darles una lección a Javier y su familia. Era para recuperarme a mí misma, para reencontrar la esencia que había perdido en la oscuridad de un matrimonio infernal. Empecé por mi aspecto. Dejé de vestir ropas sencillas y de colores neutros. Mi abuelo hizo venir a casa al mejor equipo de estilistas y diseñadores de Madrid. Trajeron consigo las últimas colecciones de las marcas de lujo más exclusivas. Probé de todo, desde vaporosos vestidos de seda hasta trajes de oficina impecablemente cortados y deslumbrantes vestidos de noche. Con cada cambio de ropa, sentía que me convertía en otra persona. Mi largo pelo, siempre recogido en una coleta, se transformó en unas ondas voluminosas bajo las manos de un experto, y fue teñido de un sofisticado color castaño ceniza. Los maquilladores trabajaron mi rostro con esmero. Sin excesos, utilizaron los cosméticos para ocultar el cansancio y resaltar mis rasgos, creando un aire intelectual y autoritario. Cuando vi mi reflejo en el espejo, apenas me reconocí. La mujer del espejo era una extraña, pero al mismo tiempo me resultaba muy familiar. Esa era la mujer que yo debía haber sido. Una confianza profunda empezó a brotar desde mi interior, intensa y deslumbrante. Pero el mayor cambio no fue externo, sino en mi forma de pensar y actuar. Empecé a involucrarme de lleno en los asuntos del grupo. Ya no me limitaba a asistir a las reuniones. Investigué proyectos por iniciativa propia. Leí informes financieros y me puse al día de la situación de cada filial. Los conocimientos de la universidad que creía olvidados resurgieron y, combinados con la amarga experiencia de la vida, me dieron una visión más profunda y realista del mundo de los negocios. Empecé a dar mi opinión y a hacer propuestas en las reuniones. Al principio, hubo miradas de escepticismo, especialmente entre los directivos más veteranos que llevaban mucho tiempo sirviendo a mi abuelo. Probablemente, todavía me veían como la niña bonita privilegiada, pero no me desanimé. Los convencí con cifras, análisis lógicos y argumentos afilados. Poco a poco, empezaron a mirarme con otros ojos. Con un respeto genuino, mi abuelo observaba mi cambio. No decía mucho, pero sus ojos estaban llenos de orgullo. Empezó a encargarme tareas más importantes y me hizo participar directamente en las negociaciones con socios clave. El mundo de los negocios es el campo de batalla más feroz, me dijo. Te hará más fuerte y resistente que cualquier escuela. Y tenía razón. Cada negociación, cada desafío profesional, fue una lección valiosa. Aprendí a mantener la calma bajo presión, a leer las intenciones del adversario y a tomar decisiones firmes y precisas. Mi confianza ya no provenía del respaldo de mi abuelo, sino de mi propia capacidad y esfuerzo. Ya no me intimidaban las miradas inquisitivas, ni temblaba al hablar en público. Había recuperado mi propia voz. Mi transformación no se limitó al trabajo. Empecé a reconstruir mis relaciones sociales. Asistí a fiestas de la alta sociedad y a eventos benéficos. Aparecí con una imagen completamente nueva. Una empresaria elegante, bella, inteligente y carismática. La prensa ya no hablaba de mí como la víctima de un sonado divorcio, sino como la princesa retornada del Imperio Morales, una nueva estrella en ascenso en el mundo de los negocios. Sabía que toda esta nueva imagen mía llegaría a oídos de Javier. Quería que lo viera. Quería que supiera que la mujer a la que había abandonado y despreciado estaba ahora en una posición que él nunca podría alcanzar. Quería que se arrepintiera, pero, en un sentido más profundo, esta transformación era para mí. Era una declaración de que mi vida no podía ser arruinada por un hombre patético. Merecía una vida mejor, un futuro más brillante, y lo iba a construir con mis propias manos. El ave fénix que se había consumido en las llamas de la traición, ahora era el momento de renacer de sus cenizas, más hermosa y fuerte que nunca. Aproximadamente un mes después de empezar a trabajar oficialmente en el grupo, mi vida había cambiado por completo. Pasaba los días ocupada con el trabajo, reuniones y viajes de negocios. Esa actividad era el mejor remedio para olvidar el dolor y concentrarme en el futuro. Mi imagen como vicepresidenta del Grupo Morales aparecía cada vez más en los medios. Estaba segura de que Javier y su familia lo veían y lo sabían todo. Pero,
Extrañamente, estaban completamente en silencio. No más llamadas, no más mensajes, no más escándalos. Ese silencio me inquietaba un poco. ¿Estarían tramando algo? ¿O realmente se habían asustado y se habían rendido? Fuera como fuese, no podía bajar la guardia. Le pedí al equipo del señor Ortiz que siguiera recopilando pruebas y preparando el juicio que se avecinaba. Un sábado por la tarde, después de una semana estresante, decidí regalarme una tarde de relax. Quería comprarle algunos regalos a Alba. Pronto tendría la función de fin de curso en su guardería, y quería que mi hija fuera la más guapa de todas. Conduje el deportivo descapotable blanco que me había regalado mi abuelo hasta unos grandes almacenes de lujo en el centro de la ciudad. Ya no me sentía intimidada ni cohibida como antes. Caminaba con seguridad, la imagen de una dama elegante se había vuelto natural en mí. Estaba en una tienda de ropa infantil de lujo, absorta eligiendo un vestido de princesa rosa para Alba, cuando oí una voz familiar pero afilada a mis espaldas. Vaya, vaya, ¿a quién tenemos aquí? Si es la señora exesposa. Te ha ido bien, ¿eh? Conduciendo cochazos y viniendo a estos sitios. Me di la vuelta y allí estaba. Nada menos que la amante de Javier, Carmen Ruiz. Pero no estaba sola. Agarrado a su brazo con familiaridad, estaba el propio Javier. Parecía más delgado y demacrado, pero el traje que llevaba seguía siendo de marca. Al verme, un atisbo de sorpresa e incomodidad cruzó sus ojos, pero rápidamente lo ocultó tras una máscara de frialdad e indiferencia. Carmen, sin embargo, era diferente. Me escudriñó de pies a cabeza. Sus ojos no ocultaban los celos y la hostilidad. Su vientre estaba bastante abultado, y lo adelantaba deliberadamente, como si quisiera presumir de ello, de forma desafiante. ¿Qué pasa? ¿Te sorprende? ¿Creías que podías prohibirnos venir a sitios como este? Claro, una como tú, que se ha pasado la vida en los mercadillos. Es normal que piense así. No dije nada. Solo esbocé una leve sonrisa. No quería rebajarme a discutir con alguien como ella. Mi silencio pareció enfurecerla aún más. Javier, mira esto. Ahora que es vicepresidenta, nos ignora por completo. Se apoyó en el brazo de Javier con un gesto zalamero. ¿O es que todavía está resentida porque la dejaste? Claro. Una mujer vieja y que no puede tener más hijos, ¿cómo iba a retener a un marido? ¿Has terminado? Esta vez no me quedé callada. Miré a Carmen directamente a los ojos y le dije. Mi voz no era alta, pero sí fría como el hielo. No tengo tiempo para recibir lecciones de vida de un amante como tú. Así que, ¿te importaría apartarte? ¿Qué? ¿Cómo que amante? El rostro de Carmen se puso rojo de ira. Soy la prometida de Javier y la madre de su hijo. La que sobra aquí eres tú. Intentó abalanzarse sobre mí, pero Javier la detuvo. Ya basta, Carmen. No montes un escándalo aquí. La voz de Javier sonaba cansada. Me miró con una expresión compleja. Lucía, no tenemos por qué llegar a esto. Es cosa del pasado. Sí. Es cosa del pasado, respondí. Así que controla a tu mujer. Que no vaya ladrando por ahí molestando a la gente. Terminé mis palabras. Cogí el vestido que había elegido y me dirigí a la caja. A propósito, saqué la tarjeta negra que me había dado mi abuelo. Un símbolo de poder ilimitado. El empleado, al ver la tarjeta, cambió de actitud al instante y me hizo una reverencia respetuosa. Carmen y Javier, al ver la escena, palidecieron. Sabía que esta ostentación era un poco infantil, pero era necesaria. Tenía que demostrarles que nuestras posiciones se habían invertido por completo. Después de pagar, cogí la bolsa de la marca de lujo y salí de la tienda sin volver a mirarlos. Pasé a su lado como si fueran dos extraños que no merecían mi atención. Pero cuando había dado unos pasos, Javier me llamó de repente. Lucía, espera un momento. Me detuve, pero no me di la vuelta. Oí sus pasos acercándose. Sé que me equivoqué, su voz tenía un matiz de desesperación. Pero, ¿no podrías al menos no arruinarme la vida? La empresa está al borde de la quiebra. Si le dijeras una sola palabra a tu abuelo, ¿no podrías ayudarme? Me di la vuelta lentamente. Lo miré directamente a los ojos, y una sonrisa burlona se dibujó en mis labios. ¿Arruinarte la vida?
Señor Pérez, ¿recuerda lo que usted y su familia intentaron hacerme? Robarme mi patrimonio, quitarme a mi hija, comparado con lo que usted hizo. Que su empresa quiebre no es para tanto. Pero era todo lo que tenía. ¿Y mi juventud? ¿Y mi sacrificio? ¿Quién me compensa por eso? Lo corté bruscamente. Considérate afortunado de que lo deje así. No pongas a prueba mi paciencia, o el próximo lugar al que irás no será la bolsa, sino la cárcel. Mis palabras fueron como un jarro de agua fría para Javier. Su rostro se volvió blanco como el papel. Dio un paso atrás, sin poder decir nada. No quería perder ni un segundo más con él. Me di la vuelta con decisión y me alejé, dejándolo allí, de pie y aturdido en medio de la multitud. Este encuentro inesperado, aunque algo desagradable, me había dejado una cosa clara. Javier estaba realmente asustado, se estaba desmoronando, e intuí que el día de recuperar a Alba no estaba lejos. El encuentro en los grandes almacenes me confirmó que Javier estaba realmente en apuros. La cancelación de todos los contratos por parte del Grupo Morales había sido un golpe mortal para Sol Naciente. Otros inversores empezaron a retirar sus fondos y los socios cancelaron sus contratos. El barco que él y Carmen habían construido con tanto esmero a costa de mi dinero estaba a punto de hundirse, pero una bestia acorralada es la más peligrosa. En lugar de admitir su fracaso, Javier decidió hacer una última apuesta. Decidió celebrar una gran fiesta en un hotel de 5 estrellas. El pretexto era una fiesta de agradecimiento a los clientes y una presentación para captar inversores para un nuevo y revolucionario proyecto tecnológico. En realidad, era un intento desesperado por salvar la empresa y atraer a más inversores ingenuos. Esta información me llegó a través de la red de contactos del señor Ortiz. Al enterarme, una idea audaz surgió en mi mente. Y sí, en lugar de simplemente observar su actuación, convirtiera su escenario en su juicio final, inmediatamente. Lo consulté con mi abuelo y con el señor Ortiz. Esta es una oportunidad de oro, los ojos del señor Ortiz brillaban. Una fiesta con inversores, socios y la prensa. Si desenmascaramos su verdadera cara allí mismo, el efecto será 1000 veces más potente que un juicio en un frío tribunal. Quedará socialmente hundido, sin posibilidad de excusa. Mi abuelo estuvo de acuerdo, pero expresó una ligera preocupación. ¿No es un plan demasiado arriesgado? ¿Y si ese canalla, al verse acorralado, intenta hacerte daño? No se preocupe, abuelo, dije con confianza. No iré sola. Lo prepararemos todo meticulosamente. Este será el acto final de toda esta historia. El plan se trazó con sumo cuidado. Como primer paso, a través de un tercero, me hice pasar por un fondo de capital riesgo de Singapur, que mostraba un interés especial en el innovador proyecto de Javier. Hice que mis intermediarios le prometieran una inversión de 50 millones de euros. Para el Javier actual, esa suma era como una cuerda salvadora caída del cielo. Mordió el anzuelo sin dudarlo. Eufórico, envió toda la información detallada del proyecto y la presentación de la empresa al supuesto fondo de inversión. No tenía ni idea de que todo ese material estaba siendo analizado minuciosamente por el equipo de expertos del Grupo Morales y utilizado como prueba adicional de su estafa. Como segundo paso, le comuniqué que el representante del fondo de inversión asistiría a la fiesta para firmar oficialmente el acuerdo. Esta noticia excitó y tranquilizó aún más a Javier. Gastó el dinero que le quedaba en preparar una fiesta por todo lo alto para impresionar al gran inversor. Invitó a todos los antiguos socios que le habían dado la espalda para recuperar su prestigio. También invitó a periodistas de varios medios de comunicación importantes para utilizar el evento como una plataforma para su espectacular regreso. No sabía que todos esos invitados se convertirían en el público de su propia caída. La noche de la fiesta, el hotel de 5 estrellas brillaba con luces deslumbrantes. El salón de actos estaba muy animado. Javier y Carmen recibían a los invitados en la entrada con sonrisas de confianza. Parecían una pareja poderosa en la cima del éxito. Carmen lucía un vestido de noche ajustado, mostrando deliberadamente su ya prominente embarazo. Se movía por todas partes, riendo y hablando con los invitados, actuando como la verdadera anfitriona. Cuando la fiesta estaba en su apogeo, las grandes puertas del salón se abrieron de repente. Entré yo. Mi aparición silenció el salón por un instante.
Todas las miradas se centraron en mí. Llevaba un vestido de noche negro, de diseño sencillo pero extremadamente elegante. El vestido, ceñido al cuerpo, y el pelo recogido en un moño alto, dejaban al descubierto mi esbelto cuello y unas brillantes joyas de diamantes. Llevaba un maquillaje intenso que resaltaba mis labios rojos y mi mirada afilada. A mi lado estaba mi abuelo, y detrás de nosotros, el señor Ortiz y dos guardaespaldas. La aparición del presidente del Grupo Morales sorprendió aún más a la gente, y los murmullos se hicieron más fuertes. Javier y Carmen al vernos se quedaron con la sonrisa congelada. El rostro de Javier perdió todo el color, y se acercó a nosotros, tartamudeando. Presidente, Lucía, ¿qué hacen ustedes aquí? Sonreí. Sabía que era una sonrisa que le helaría la sangre. ¿No podemos estar aquí? He oído que Sol Naciente tiene un evento importante hoy, y que viene un gran inversor de Singapur. Como empresaria, no podía perderme una oportunidad de aprendizaje tan buena. Pero no les enviamos invitación. Oh, ¿de verdad? Levanté la invitación dorada que tenía en la mano. ¿Y esto qué es? Quizás algún empleado tuyo cometió un error. Javier se quedó sin palabras. Sabía que estaba provocándolo deliberadamente, pero no podía hacer nada delante de tanta gente, especialmente delante de mi abuelo. No tuvo más remedio que forzar una sonrisa y guiarnos a la mesa VIP que había preparado. La fiesta continuó, pero el ambiente había cambiado por completo. Toda la atención ya no estaba en el anfitrión, Javier, sino en nuestra mesa. La gente empezó a susurrar, haciendo todo tipo de conjeturas sobre mi reaparición. ¿Reconciliación? ¿O una advertencia pública? La trampa estaba puesta, y el escenario, preparado. Me senté tranquilamente, bebí un sorbo de vino y observé el rostro de Javier, lleno de ansiedad y confusión. La mejor obra, el acto final más dramático, estaba a punto de comenzar. Cuando la fiesta llegó a su momento culminante, Javier subió al escenario. Intentando recuperar la confianza, agarró el micrófono y comenzó su discurso. Habló de la visión y la misión de Sol Naciente, de su proyecto tecnológico innovador que cambiaría el mundo. Pintó un futuro brillante y unas perspectivas prometedoras para deslumbrar a los inversores. Carmen, sentada en primera fila, lo miraba con ojos llenos de admiración y orgullo. Ambos, sumidos en la fantasía de su dramática recuperación, no se daban cuenta de que el telón de su farsa estaba a punto de caer. Y hoy, dijo Javier con voz excitada, tenemos el gran honor de dar la bienvenida a un importante inversor de Singapur. Esta colaboración será el ala que permitirá a Sol Naciente volar más alto y más lejos. Mientras estaba en plena perorata, la enorme pantalla LED que proyectaba el logo de la empresa detrás de él se apagó de repente. Hubo un murmullo de confusión en el salón. Javier, desconcertado, se dio la vuelta, pero no entendía qué pasaba. Hizo señales al equipo técnico, pero nadie reaccionó. Y entonces, mientras todos estaban perplejos, la pantalla se volvió a encender. Pero no era el logo de Sol Naciente. La primera imagen que apareció fue una foto de mi rostro, lleno de moratones y heridas, mis ojos hinchados y mi pierna escayolada. Era una foto tomada la mañana siguiente, a esa fatídica noche. Al lado, un texto en grandes letras rezaba: «Esta es la verdadera cara del amor». El salón quedó en un silencio sepulcral. La música de fondo se detuvo. Todos contuvieron la respiración, mirando fijamente la pantalla. El rostro de Javier en el escenario se volvió blanco como el papel. Señaló la pantalla con mano temblorosa y tartamudeó: «¿Qué es esto? ¡Apagadlo! ¡Apagadlo ahora mismo!». Pero ya era demasiado tarde. La pantalla cambió a otra escena. Esta vez, era un vídeo. Una grabación de la cámara de seguridad del portal de nuestro antiguo piso, donde se veía a Javier agarrándome del pelo y dándome patadas. La calidad no era excelente, pero su acto cruel y violento era innegablemente claro. Los murmullos en el salón se convirtieron en gritos de horror e indignación. «Dios mío, qué violento, con la buena pinta que tiene. Y es un monstruo». Carmen, sentada abajo, también se quedó helada. Miraba alternativamente la pantalla y a Javier,
con una expresión de pánico. La obra no había terminado. La pantalla continuó mostrando fotos de Javier y Carmen juntos. Fotos de su feliz familia con su hijo secreto. Y un denso historial bancario que demostraba cómo mis 500.000 euros habían fluido hacia su empresa. Y como golpe de gracia final, se reprodujo un archivo de audio grabado. El sonido resonó por todo el salón. Era la conversación de Javier y Carmen discutiendo su plan de estafa, hablando de convertirme en su cajero. Esa tía es ingenua y confía en la gente. Es fácil de engañar. Si le pides dinero, te lo da sin rechistar. La voz de Javier, llena de confianza y desprecio, retumbó en la sala. Cuando la grabación terminó, el salón estalló. El silencio se convirtió en una furiosa ola de ira. Insultos y miradas de desprecio se dirigieron a Javier y Carmen. Estafador. Escoria humana. Devuélveme mi dinero. Los inversores y socios que momentos antes escuchaban el discurso de Javier, ahora lo miraban como a un monstruo. Algunos se levantaron y se fueron. Otros sacaron sus móviles y empezaron a grabar. Javier permanecía en el escenario como si le hubiera caído un rayo. Temblaba de pies a cabeza. Todo se había derrumbado. En solo unos minutos. Me miró desde arriba con ojos llenos de odio y desesperación. Sabía que todo esto era mi plan. Fue entonces cuando, con calma, me levanté y subí al escenario. Cogí otro micrófono de la mano de un miembro del personal, que también estaba atónito. Miré a Javier directamente y le dije, con una voz fría pero lo suficientemente clara, para que todos la oyeran: Señor Pérez, su actuación ha sido magnífica, pero es hora de bajar el telón. Me giré hacia el público. Mi voz cobró más fuerza. Damas y caballeros, soy Lucía, la esposa del hombre que está aquí. Lo que acaban de ver es solo una pequeña parte de la verdad. Estoy aquí hoy no para lamentarme de mi dolor, sino para desenmascarar la verdadera cara de un estafador profesional y un maltratador que se esconde tras la máscara de un empresario de éxito. Levanté un fajo de documentos. En mi mano tengo todas las pruebas de fraude, apropiación indebida, estafa comercial y evasión de impuestos de Sol Naciente. Ese proyecto innovador del que acaba de hablar no es más que un castillo en el aire para robarle su dinero. «Cállate», rugió Javier como una bestia herida. Intentó abalanzarse sobre mí, pero fue detenido por mis dos guardaespaldas. Solo pudo forcejear desesperadamente y proferir insultos. Abajo, Carmen, al darse cuenta de que la situación era irreversible, intentó escabullirse del salón, abandonando a su amante a su suerte en el escenario. La fiesta de agradecimiento e inversión se había convertido en el juicio público más humillante que Javier jamás podría haber imaginado. En medio del caos del salón, con Javier todavía gritando mientras era reducido por los guardaespaldas, un grupo de personas con uniforme de policía apareció de repente en la entrada. Su presencia silenció a todo el mundo. Al frente iba un oficial de policía de alto rango, de rostro severo. Caminó rápidamente hacia el escenario, acompañado por dos agentes. La gente se apartó instintivamente para dejarle paso. El oficial se detuvo frente a Javier y le mostró un documento con un sello oficial. Javier Pérez, queda usted detenido por los presuntos delitos de estafa, apropiación indebida, lesiones graves y fraude comercial. Tendrá que acompañarnos para ser interrogado. Cada palabra del oficial fue como el último martillazo que destrozó las esperanzas restantes de Javier. Dejó de forcejear. Su cuerpo se quedó sin fuerzas y miró al vacío con los ojos perdidos. Supo que todo había terminado de verdad. Dos agentes se acercaron y le pusieron las esposas. El frío sonido metálico de las esposas al cerrarse resonó en el silencio como la campana que anunciaba el fin de un pecador. No, no fui yo. Fue ella. Ella me tendió una trampa, murmuró Javier inconscientemente. Pero ya nadie le prestaba atención. Fue escoltado fuera del salón, pasando entre la gente que una vez lo había admirado y aclamado, con la cabeza gacha como un perro derrotado. La puerta del salón se cerró, y con ella, una vida que acababa de ser destruida. Simultáneamente, otro equipo de policía llegaba al lujoso apartamento de Carmen Ruiz. Acababa de huir de la fiesta, y, antes de que pudiera recuperarse, tuvo que enfrentarse a la justicia. Presa del pánico por la situación y embarazada,
Carmen ya no pudo mantener su anterior actitud altiva y desafiante. Ante las preguntas de los investigadores, se derrumbó rápidamente y lo confesó todo. Admitió haber planeado la estafa con Javier y reconoció que Sol Naciente era solo un instrumento para blanquear dinero, para obtener clemencia. Incluso entregó todos los libros de contabilidad, documentos y otras pruebas que había copiado en secreto para protegerse. Había vendido a su amante sin piedad. La obra no terminó ahí. Después de que Javier fuera arrestado en la fiesta, su madre, que había asistido como la futura suegra del presidente, no pudo soportar el shock al ver a su amado hijo esposado y cómo la riqueza y el lujo con los que tanto había soñado se desvanecían como el humo, gritó y se desmayó en el acto. La gente a su alrededor corrió a ayudar y llamó a una ambulancia. Se la llevaron inconsciente. La obra que ella y su hijo habían orquestado con tanto esmero terminó en un trágico final para su propia familia. Como dice el refrán, a cada cerdo le llega su San Martín. El autor principal, la cómplice y la instigadora. Todos los que pecaron acabaron recibiendo su merecido. Observé todo esto en silencio desde el escenario. En mi corazón no había euforia de victoria, sino una extraña sensación de paz. Por fin se había hecho justicia. Mi abuelo se acercó y me puso la mano en el hombro. Todo ha terminado, mi nieta. Asentí. Una lágrima rodó por mi mejilla. Pero esta vez era una lágrima de liberación. Había atravesado la tormenta. Y ahora, ante mí, me esperaba un cielo despejado y azul. En los días siguientes, el caso de Javier se convirtió en el centro de la opinión pública. Con pruebas irrefutables y la confesión de Carmen, todos sus crímenes salieron a la luz. La prensa desenterró su pasado, su transformación de un joven pobre pero ambicioso a un estafador profesional que se aprovechaba de mujeres ricas e ingenuas. La sociedad quedó horrorizada e indignada por su verdadera cara. Yo, la esposa desalmada, me convertí de la noche a la mañana en un símbolo de la mujer fuerte que lucha por la justicia. Las críticas anteriores se transformaron en respeto y simpatía. Recibí innumerables cartas y mensajes de mujeres desconocidas. Me decían que mi historia les había inspirado y les había dado el valor para salir de relaciones tóxicas. Supe que mi lucha ya no era solo mía. 6 meses después, el juicio contra Javier Pérez y sus cómplices se celebró públicamente en la Audiencia Provincial de Madrid. El caso recibió una atención especial de la opinión pública y los medios de comunicación. Desde primera hora de la mañana, los alrededores del juzgado estaban abarrotados de periodistas y curiosos. Yo asistí como víctima y testigo principal. Ya no sentía miedo ni ansiedad. Estaba allí para enfrentarme a mi pasado y presenciar cómo se hacía justicia. Llevaba un elegante traje blanco y un maquillaje ligero que dejaba entrever una expresión de calma y confianza. Cuando entré en la sala, todas las miradas se posaron en mí. Caminé con calma hasta el asiento de la acusación particular y me senté junto al señor Ortiz. En el banquillo de los acusados estaban Javier, Carmen y la madre de Javier. Su aspecto era realmente lamentable. Javier estaba demacrado, con el pelo canoso y los ojos hundidos. No se atrevía a levantar la cabeza. Carmen, con un embarazo muy avanzado, no paraba de sollozar. Mi ex-suegra, en silla de ruedas por las secuelas de un derrame cerebral, tenía la boca torcida y apenas podía hablar. Solo su mirada hacia mí brillaba con odio. El juicio comenzó. El fiscal leyó el escrito de acusación, detallando todos sus crímenes: violencia de género, estafa y apropiación indebida, calumnias, conspiración. Con cada cargo, se presentaron las pruebas contundentes que habíamos proporcionado: vídeos, grabaciones, extractos bancarios, declaraciones de testigos. Cuando llegó mi turno de declarar, subí al estrado y, sin dudarlo, expuse mi historia con claridad. Hablé de los años de sacrificio, de la violencia, de la traición y de su cruel conspiración. No lloré. Mi voz era extrañamente serena. Ya no era una víctima que se lamentaba de su dolor. Era una superviviente que exigía justicia. Cuando terminé mi declaración, la sala quedó en un profundo silencio. Pude leer la compasión y la indignación en los ojos del juez, del jurado y del público.
Cuando le tocó el turno a Javier, con la cabeza gacha y en voz baja, admitió todos los cargos. Ya no tenía nada que negar. Solo pidió una oportunidad para empezar de nuevo, suplicando clemencia para poder pagar por sus crímenes a su hijo que estaba a punto de nacer. Carmen, llorando, intentó echarle toda la culpa a Javier, alegando que ella solo había sido seducida por él. Suplicó que se le redujera la pena por su embarazo. Pero la red del cielo ya estaba echada, y nadie podía escapar de la justicia. Después de varios días de juicio, finalmente llegó el momento del veredicto. El juez, un hombre mayor de rostro severo, comenzó a leer la sentencia final. Este tribunal, tras examinar todas las actas, pruebas y declaraciones del juicio, dicta la siguiente sentencia. Se condena al acusado Javier Pérez, por los delitos de lesiones graves en el ámbito de la violencia de género, estafa agravada, y otros, a una pena de 8 años de prisión sin derecho a fianza, sumado al embargo de todos sus bienes para restituir lo robado. 8 años encerrado, perdiendo todo lo que creyó conquistar.